Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Genovese, soy el dueño de la unidad de negocio de infraestructura de IBM. Acá tengo un panel de lujo que me van a estar acompañando en esta charla de unos 20 minutos aproximadamente, donde vamos a estar hablando un poquito de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, datos, cómo llevar adelante proyectos, basándonos en experiencias que fuimos viviendo, que nuestros clientes nos fueron comentando y ni hablar del perfil de estas personas, ¿no? Así que voy a pasar a presentarlos. Serrana Casella es la líder de soluciones cognitivas de IBM de Uruguay, tiene más de 18 años de experiencia en el sector de IT. Fue docente e investigadora durante casi 10 años en el área de robótica de la inteligencia artificial de la Universidad de la República y se especializó en lo que es análisis y arquitectura de negocios en banca y gobierno. En los últimos años se ha dedicado al área de soluciones cognitivas y aplicaciones técnicas en el aprendizaje automático, nivel corporativo, con foco y valor en el negocio. Bienvenida. Gracias. Un currículum interesante. Después seguimos con Marquitos Quesada. Marcos es nuestro líder de tecnología para el Cono Sur en Cognitive Systems. Marcos tiene un máster en Northern Illinois University en Business Analytics y trabaja junto a clientes en el desarrollo de soluciones que incorporan tecnologías de inteligencia artificial y analítica de datos en los clientes de la región de SCA. Y por último lo tenemos a Facundo Tomaselli. Facundo es un arquitecto ejecutivo, forma parte de un equipo que define la estrategia global en términos de servicios de storage para IBM. Está a cargo de evaluar y diseñar nuevas tecnologías que permiten agregar valor a nuestra cartera global de productos y servicios de storage, creando nuevos estándares, offerings, para acelerar la adopción a la nube. Facundo es licenciado en sistemas de la UBA y tiene un máster en Business Administration de la IAE. Y entiendo, Facu, que tenés alguna que otra patente desarrollada con IBM, no sé cuántas. Sí, 4. Este último año obtuve la 4ª. Algo que habló el Bobby de la importancia de desarrollo de patentes dentro de IBM. Es algo que tenemos esa posibilidad más allá de nuestro día a día. Algunas en tecnologías relacionadas con almacenamiento y otras en otras áreas que aportan al portfolio de IBM, ¿no? Perfecto, buenísimo. Bueno, a ver, ¿qué queremos hablar un poco nosotros acá? O comentarles lo que les decía antes, ¿no? Basarnos en experiencias, en expectativas y demás. Hoy por hoy, con esto de lo que tiene que ver con la transformación digital, muchos de los clientes cada vez nos exigen más cosas, ¿no? Exigen a su cliente interno y su cliente interno nos exige a nosotros como proveedores. Entonces, hoy por hoy todas las decisiones de negocio, cada vez más, y deberían de ser todas, están basadas en datos, ¿no? O sea, en cosas que tengan algo concreto de fondo que avale a esa decisión que se toma. Y cada vez las decisiones, por temas de negocio y demás, se toman de manera en tiempo real. O sea, tienen que estar tomándose en tiempo real justamente para poder responder al negocio. Entonces, las decisiones y los datos estratégicos para las compañías cada vez requieren de tener gente adecuada, de tener sponsor del tema del liderazgo de las organizaciones y también de tener las gentes adecuadas y los recursos adecuados, ya sean en términos de personas, seres humanos, nuevos y los que tenemos actualmente, así como también en términos de infraestructura que soporte estos requerimientos. Y cuando empezamos con esto, empezamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el lenguaje de la inteligencia artificial, ¿no? Empezamos a ver nuevos roles como puede ser el de Data Science, el analítico de datos. Empiezan a jugar otros jugadores dentro de un ecosistema estándar de tecnología. Y ellos están preparados y digamos, capacitados como para poder responder al negocio en el tiempo adecuado. Entonces acá lo que voy a hacer es, le voy a preguntar primero, ¿qué es un científico de datos y qué rol tiene, ¿no?, en una organización? Bien, bueno, buena pregunta y un poco compleja de explicar en pocas palabras. A ver, con respecto al científico de datos no hay algo que esté normalizado ni acordado a nivel industria ni siquiera a nivel académico de qué es lo que tiene que cubrir en todo sentido, ¿no? Muchas veces el científico de datos tiene varios perfiles y se confunde con algunos otros.
Voy a intentar responder tu pregunta o tu cuestión de otra manera, a ver si se entiende mejor. Actualmente estamos rodeados de datos. Nosotros tenemos y generamos datos como nunca antes en la historia. Todos los que estamos acá estamos opinando, generando decenas de mensajes por minuto, posteando fotos de repente en Twitter, en Instagram, generando datos constantemente. Por otra parte, eso ha permitido, la explotación de esos datos ha permitido que nos generen las compañías productos y soluciones a nuestra medida, personalizados. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque me conocen, porque aprenden lo que me gusta, lo que le gusta a Fernando, aprenden lo que hace Fernando, aprenden los vínculos de Fernando, y entonces le han diseñado productos para Fernando y le han mejorado la experiencia al momento de hacer un trámite, al momento de consumir un producto. Eso hace que personas como Fernando empiecen a buscar la misma experiencia en todas las interacciones que tienen con medios digitales. Y eso genera que estas otras empresas que generan los servicios quieran estar a la altura para no perder ese segmento de mercado. Entonces, se genera un círculo de demanda y oferta muy poderoso. Y poderoso porque quien logre tomar ese gap, quien logre cubrir ese gap, gana. Y entonces, a ver un poco, ¿qué tiene que ver esto con lo que hace el científico de datos, no? El tema es que esto que les digo es lo que está diciendo toda la industria, pero lo importante acá es, ¿y eso qué significa? ¿Cómo hago para conocer a Fernando? ¿Cómo hago para extraer sus datos? Ahí tengo que ver cuáles son los datos que son importantes, cómo extraigo esos datos que son importantes, de dónde los extraigo, cómo los almaceno, cómo los cuido, tengo que mantener su linaje o no, cómo los exploto. El hecho de poder cubrir cada una de esas actividades hace y define al área de ciencia de datos. Y uno de los roles más importantes dentro del área de ciencia de datos es el científico de datos, que es el que sabe darle valor a los datos. El dato por sí mismo no es nada. El dato de yo hice un clic en una página web, yo le di un like a alguna foto, no es nada en sí mismo. El darle valor a eso es lo que hace el científico de datos y el darle valor para una organización o para algo en particular. El científico de datos, y no solo en un equipo, es el que le empieza a dar valor, le empieza a dar sentido a ese tipo de información. Buenísimo. ¿Y el científico de datos también es el responsable por la calidad del dato? ¿Por la trazabilidad del dato? Porque me imagino que, digamos, para sacar buenas conclusiones tenés que tener un dato... En realidad, como responsable es difícil de definirlo, ¿no? Pero en realidad, quien se encarga de determinar de dónde extraigo el dato y cuál es la calidad que tiene no es el científico de datos en sí mismo. Hay otros roles como el analista de datos, como el arquitecto de datos, como el ingeniero en inteligencia artificial, que juntos componen todo lo que es el área de ciencia de datos, ¿no? O sea, unos no funcionan sin el otro. Bien. Y después, todo lo que tiene que ver con el modelaje de los datos y los distintos lenguajes de programación que se utilizan, o sea, no es algo nuevo, es algo que viene en algunos casos de décadas y en otros de cientos de años, ¿no? Sí, o sea, no sé si cientos de años, pero seguro que se viene estudiando hace muchos años. El tema es que ahora se hace, a ver, por ejemplo, una de las técnicas que se usan en todo lo que es ciencia de datos es, por decirlo de alguna manera, redes neuronales, por decir algo. No es algo nuevo, hace años que se está explotando y se explotó durante muchos años a nivel académico, porque no había poder de cómputo, o sea, las máquinas no tenían suficiente potencia como para poder dar una respuesta en un tiempo que fuera procesable por las empresas para tomar una acción. Así como avanzó la generación de datos, avanzó la capacidad de cómputo. Entonces, esos algoritmos que evolucionaron en algún momento, como es la red neuronal, hace que hoy pueda ser puesta en acción para beneficio del negocio, de la industria o de las empresas en general. Diste ahí en el clavo justamente redes neuronales, distintos niveles o lenguaje de programación, rápido para un tema de nivelación. Machine Learning, Deep Learning, Big Data, Analytics. ¡Puah! Bueno, Rápido. Rápido, en un minuto. Ahí está el reloj, mira. 31 segundos tenés. Bueno, a ver, como para decirlo de la manera más simple posible, Machine Learning, ¿no? O aprendizaje automático, en realidad es un área de investigación dentro de la inteligencia artificial que lo que hace es, o lo que busca, lo que pretende es darle la capacidad a una herramienta de software de aprender una tarea para la cual no fue específicamente programada.
no sé, pero en general las personas que trabajamos en ciencia de las computaciones estamos acostumbrados a trabajar o a programar soluciones que ante una misma entrada la salida siempre es igual. En este tipo de soluciones eso cambia, ese paradigma cambia. Ante una misma entrada la salida no es necesariamente la misma, ¿tá? Porque ese software, esa solución de software empieza a aprende con el tiempo, aprende con la experiencia. Ese tipo de técnicas que hacen posible ese tipo de comportamiento es lo que se le llama machine learning o aprendizaje automático. Eso por un lado. Por otro lado tenemos Big Data, ¿no? No me acuerdo todas las que nombras. Big Data y Analytics. Cuando nosotros estamos hablando de estos temas de ciencia de datos y por lo cual hoy es tan importante por el tema de la cantidad de datos que tenemos, hablamos de grandes volúmenes de datos, pero de grandes en serio, ¿no? Por ejemplo, en este momento, si pudiéramos tener un interruptor y ver los datos que hay en el aire, estaríamos inundados entre lo que circula por las redes, entre fotos, comentarios, clics, lo que fuera. Ese tipo de volumen de datos tiene determinadas características. Una es el volumen por cantidad, la otra es la variedad, porque tengo datos de todo tipo de formato. Son datos que son imágenes, son audios, son textos, son documentos, incluso en algunos casos son estructurados, como puede ser datos de una base de datos. Hay mucha variedad. Y otra característica que puede darse es la velocidad con la que yo necesito procesar todos esos datos para sacar una conclusión o tomar una acción. Por ejemplo, si yo quiero subastar un minuto en publicidad y ofrezco ese minuto en función de los clientes que tengo, todos los que me ofrecen publicidad para eso que estoy subastando lo tengo que poder procesar antes de que se genere ese minuto de publicidad. O sea, necesito una velocidad muy grande para poder tomar una conclusión. Ahí es cuando la solución de Big Data se representa, digamos. Las soluciones de Big Data le dan solución a esas tres características: variedad, velocidad y volumen. Y ahí me diste el pie para preguntarle a Marcos, desde el área de Systems de IBM, cómo hacemos y cómo respondemos a esas necesidades que tienen los científicos de datos y demás, ¿no? La pregunta es buena porque a veces cuando hablamos de estos temas mencionamos muchos términos y conceptos que están de moda y a veces ignoramos el componente más importante, que es la infraestructura. Si bien nosotros desde IBM tenemos una oferta que le permite a cualquiera empezar a investigar este tipo de soluciones desde su propia laptop y usando servicios en la nube, lo cierto es que cuando quieren implementar algún tipo de caso de uso como el que se ve en pantalla, donde tenemos que procesar imágenes en tiempo real, tal vez de sucursales de un supermercado donde hay cientos de cámaras y queremos que esa decisión de negocio sea tomada en tiempo real, porque no solo basta con detectar una persona y tener el mejor modelo y más lindo modelo para detectar una persona, sino también tengo que rápidamente poder largar una señal, como es el ejemplo que ven ahí, de que la fila está larga y llamar al manager y entender que el manager llegó al lugar para ayudar a la persona que está y poder así desagotar esa fila. Todo ese conjunto de herramientas es el que nosotros desde Systems ofrecemos. No solo para acelerar el procesamiento, la creación de modelos, el entrenamiento de modelos, sino también para integrarlo hacia atrás con el negocio tradicional. Entonces tenemos que preocuparnos, como dijiste vos, Fernando, por la calidad de datos. Entonces vamos a usar productos como Watson Explorer para entender cuáles son los mejores datos para entrenar esos modelos. Después tenemos que tener herramientas para el equipo de ciencia de datos, como puede ser Watson Studio Local, Power AI Vision, Watson Machine Learning, Community Edition, que es gratis, dicho sea de paso, que son todas herramientas que permiten además adaptarse al nivel de conocimiento, porque hoy no tenemos en todas las compañías grandes científicos de datos, Kaggle Masters, ¿no? Somos gente que está empezando a meterse, entonces nosotros nos adaptamos con productos para cada uno de esos niveles. Por otro lado, después tenemos que, una vez que está ese modelo, tenemos que rápidamente pasárselo al equipo de DevOps, para que con ello cree una aplicación y le dé esa inteligencia a la aplicación. Y además, todo esto tiene una particularidad. En toda esta cosa que yo estoy mostrando como una secuencia, en realidad el modelo empieza a perder exactitud. Entonces hay que volver a reentrenarlo. Y eso afecta otra vez a la aplicación que por ahí todavía no termine de construir. Entonces nuestras herramientas lo que hacen es conectar constantemente ese workflow y garantizarte que el mejor modelo
primero construir el mejor modelo, que ese mejor modelo es tanto proceso de DevOps en lo que es la creación de la aplicación, y que finalmente tenés la mejor infraestructura para llevarlo a la frontera, es decir, llevarlo ahí, a la línea de caja, donde necesitas que se procese en una cámara. Perfecto. Industrias, casos de negocio para distintas áreas dentro de una misma empresa. Me imagino tenemos experiencias incluso acá, o sea, tenemos varias experiencias locales con entidades financieras, con bancos, con manufactureras. El agro está empezando a usar muchísimo. Hay robots hoy que con visión artificial levantan los plantines con una mano robótica, es decir, entonces plantan todos los plantines y además clasifican el bueno del malo. Tenemos empresas en Chile que están, por ejemplo, analizando el nivel de maduración de los arándanos para saber cuántos y cómo tienen que ralear la planta para que salga el fruto más lindo. Tenemos otro caso de un taller mecánico, por ejemplo, que usa inteligencia artificial para mirar cómo se mueve el mecánico alrededor de un automóvil o de un camión, en realidad son camiones, y comparan por distintos modelos de camión cuál es el esfuerzo para la misma falla. Y con eso hacen variable la lista de precios. Y otros grandes que usan pricing y lista de precios son las aerolíneas, ¿no? Que también ellos, tomando toda la información, vos siempre vas a pagar por el pasaje lo que más te podrían haber cobrado por él, a vos. Buenísimo. Sí, complementando un poquito algunos otros casos, en el área de seguros, por ejemplo, hemos hecho soluciones con la plataforma que comenta Marcos para determinar cuál es la mejor bonificación a darle a un cliente cuando tiene que renovar la póliza. Eso es algo complejo, que lleva tiempo, que necesita mucha experiencia del negocio en sí, y lo logramos sistematizar con esta plataforma y con este tipo de algoritmos. Ejemplos hemos hecho varios para compartir un poco más. Te diría universal. Muy bien. Hablaste de datos vos, todo el mundo habla de datos y todo esto sin datos no podría llevarse adelante. Facu, ¿cuál es la estrategia que se está manejando desde IBM y de tu postura y tu conocimiento global con respecto a el entendimiento o el almacenamiento, ya no tanto basándonos en estrategias de tecnológicos como de velocidad y mediciones que ya no se usan, sino que simple para soportar este tipo de tecnologías, ¿no? A ver, lo primero es, creo que con lo que inició Marcos, que es que, y creo que no lo llegamos a decir, que es sin AI no hay IA. O sea, claro, sin inteligencia artificial, sin infraestructura, sin arquitectura y la infraestructura no hay inteligencia artificial. Y eso tiene que ver con tener el poder de procesamiento, como puede ser con los servidores Power, como el almacenamiento. O sea, dónde vamos a tener toda esta información, ¿no? Y es ahí que entra, en el momento de armado de soluciones o inclusive de la venta de una solución de almacenamiento, ya no se discute tanto quizá una característica técnica como puede ser el I/O o cuánta latencia tengo, sino que se entiende cómo nuestra solución de almacenamiento, nuestro portfolio, puede adaptarse a nuevas cargas de procesamiento, cómo trabaja con Hadoop, cómo trabaja con NoSQL, cómo trabaja con Kubernetes. Entonces, tratar de entender qué es lo que necesita la industria y cómo nuestro portafolio le puede dar una respuesta a ese problema. Inclusive algo que estuvimos viendo un poco en las diapositivas era las distintas etapas del proceso de inteligencia artificial. Y la realidad es que hay características claves de cómo el almacenamiento responde a cada una. Entonces, por ejemplo, en el momento de la ingesta es fundamental la capacidad. Entonces, nosotros en IBM contamos con soluciones que permiten que vos tengas la capacidad necesaria en el momento de la ingesta de la información, por ejemplo. O en el momento de la preparación o del entrenamiento, que es otra la característica. Por ejemplo, la primera característica es que es I/O intensiva, mientras que la próxima característica es la latencia, que vos le puedas dar una respuesta, un tiempo de respuesta adecuado a ese ingeniero de datos, ¿no? Y por último, en la inferencia, que también es muy importante la latencia. Hay un video por YouTube dando vueltas donde muestra una solución de AI que hace una pregunta como a Watson y se queda searching sin poder responder por problemas de latencia, ¿no? Muy bien. Y, digamos, si vos tenés que recomendar algo que decís, no recomendás todo la última tecnología, sino que básicamente lo vas haciendo en base a lo que vas necesitando y requiriendo. Sí, en realidad puede ser la última tecnología, quizá lo que no es todo flash. Yo creo que la respuesta es, no necesariamente para estos modelos vos necesitas que sea todo lo más rápido posible, sino que vos tenés que tener la velocidad suficiente
con un costo que se adapte al valor de esa información. Nosotros ahora estamos teniendo esta conferencia, probablemente nos están grabando, hoy salga en YouTube, tengamos 1 millón de visitas más o menos, 500.000. Estás siendo corto, te estás quedando corto. Estoy corto, ¿no? Ok, ahora me pasan el minuto a minuto. Rompimos todos los récords. ¿Sí? Bien. Ponele que mañana 300.000 y en una semana quizá hay poquitos. Entonces esa información está en un almacenamiento y eso va a ir pasando quizá de una arquitectura flash a una arquitectura de disco rígido estándar, SAS, a un nearline, eventualmente a object storage, o sea que vas teniendo cada vez latencia más alta, menos acceso a la información, porque cada vez esa información tiene menos valor. Pero tu portafolio tiene que permitir que si el día de mañana te postulás a gobernador y quieren ir a ver todo lo que dijo Genovés en los últimos 5 años y salga el video de YouTube donde hablabas con ingenieros de datos, eso va a volver a tener importancia. Entonces nuestro portafolio tiene que poder adaptarse y se adapta a través de las distintas soluciones que tenemos de storage a esa demanda de la información. No se llama ILM, Information Lifecycle Management. Muy bien. Bueno, estamos llegando al final. Los stands de abajo, no sé si todos tuvieron la posibilidad de poder asistir y pasar un rato por ahí. Hay varios casos de uso de inteligencia artificial y de lo que estuvimos hablando un poco. Obviamente, si entran y se quedan dialogando con las personas que están en los stands, le van a poder ir explicando cómo fue el ciclo de vida, cómo fue el momento en el cual tuvieron que usar una tecnología determinada u otra, cuáles fueron sus experiencias, porque no nos olvidemos que esto es aprendizaje constante, ¿no? O sea, qué cosas fueron viviendo y que después las fueron corrigiendo en el paso del tiempo y mantener, como decía Marcos, constantemente los sistemas vivos, ¿no? O sea, siempre el modelo de datos tiene que ser actualizado y siempre los algoritmos tienen que estar revisados y monitoreados justamente para mantenerlos al día. Así que sin más, les agradezco muchísimo a los tres, a todos ustedes por habernos dado estos 20 minutos y habernos escuchado y espero que sigan disfrutando del Think Summit. Y que sepa que estamos acá. Cualquier cosa nos pueden venir a buscar, consultar, a ellos. estamos disponibles. A ella. Chao, gracias. Gracias.